Belgrano es el nuevo campeón del fútbol argentino y las claves de este campeón se pueden explicar de la siguiente manera. En una de las primeras ediciones de Fútbol Sin Bar, que arrancamos en diciembre con un podcast, decíamos que en resumen el problema que había tenido el equipo del ruso Zielinski era en el medio de la cancha, el corazón del equipo, en su esquema, en su forma de juego. Lo que más había rendido era Longo Metilli, pero no habían sido fundamentales ni claves, y al no tener una buena dupla de volantes centrales, por más que formaba con línea de 5 en la defensa o línea de 4, el rendimiento del equipo había decaído durante el torneo. El armado del equipo, el Luis Fartime y el ruso Zielinski entendieron de que necesitaban reforzar la zona media y principalmente ahí llegó la gran solución. Uno de los mejores jugadores que tuvo en este torneo llegó como refuerzo de Atlético Tucumán. Adrián Sánchez, ex volante también de Boca, formado en Boca, ex volante por la derecha, se había desempeñado el año pasado en el Decano como volante central y apenas empezó el campeonato se consolidó como el volante central titular. El primer partido fue con Longo contra Rosario Central, que fue uno de los primeros cambios, me acuerdo en ese partido, y después el ruso probó teniéndolo solo en el mediocampo. Otra de las incorporaciones fue Emiliano Rigoni por la banda, que le dio una solución también, que le faltaba un jugador por la banda al ruso, que no fuera tan delantero, que fuera un volante, que es lo que necesitaba en su forma de juego. La llegada del Mudo Vázquez, un refuerzo de jerarquía, de experiencia, que en algún momento le complicó al entrenador porque al querer ponerlo siempre, por ahí no llegaba a equilibrar el equipo con el ingreso de Franco Vázquez. La llegada de Alcides Benítez, un lateral volante por la derecha que por momentos fue muy importante, pero que terminó perdiendo el puesto con Falcón, con el juvenil de la cantera celeste. Esos fueron los principales refuerzos y también la incorporación y el darle más minutos a Ramiro Hernández, que fue pieza clave cuando le tocó ser titular en las últimas fechas y cuando le tocó ingresar en los partidos de eliminación, cambiándole la dinámica al equipo, asociándose con Celarrayán, con los volantes, ensamblando el medio y la delantera, y poco a poco fue ganando protagonismo, siendo muy importante también en el ingreso en la final. Durante todo el torneo el ruso probó con dos esquemas distintos, la mayor parte fue con 4 defensores, con 4 volantes, un enganche y un delantero. Por momentos planteó la línea de 5. Contra el Dosivi, además de jugar con 5 defensores, puso también a Adrián Sánchez como volante central, como 2 interiores a Celarrayán y al Mudo Vázquez, y 2 delanteros, que eran Huguito Fernández y el Pibe Gutiérrez, que también fue una gran aparición que al principio le resolvió un problema de la falta de gol que tuvo este equipo a lo largo del torneo en general. Sobre el cierre, la importancia de Pacerini para generar juego como número 9 y los goles de Huguito Fernández, muy importantes, claves diríamos, el héroe en los últimos 2 partidos, el empate sobre la hora ante Argentinos Juniors, después que se lo bajaba Pacerini a la pelota, el penal contra Argentinos Juniors y los 2 goles en la final frente a River. En síntesis, yo creo que las claves fueron consolidar la defensa que ya tenía conformada el año pasado, con Lisandro López, con Morales y con Maldonado, apareció también el Pibe Ocampo. Los laterales, por momentos jugó Rica, después de la expulsión, y anteriormente ya venía jugando a Sporle cuando necesitaba más incursión ofensiva. Por la derecha Alcides Benítez, también jugaba Morales en esa línea de 4, y terminó jugando el Pibe Falcón, afianzándose y teniendo grandes actuaciones, por ejemplo, contra Talleres, y en el partido contra River también en un mano a mano con el Huevo Acuña, que fue bastante interesante del Pibe de la cantera. En el medio campo, como dijimos, el jugador clave importante, más regular fue Adrián Sánchez, el alma del equipo, el equilibrio, el que con su dinámica y con su pase y con su juego mantuvo muchas veces en partido a Belgrano y generó también que Belgrano pudiera ser superior a su rival.
Compartió en el último tiempo en el medio campo con Santi Longo en los últimos partidos, desde el clásico con Talleres, desde los octavos, o hasta también contra Sarmiento. Ahí fue cuando probó el ruso el medio campo con Longo, que jugó muy buenos partidos, tuvo buenos rendimientos. También lo hizo con Franco Vázquez, al cual por ahí le costó en los partidos donde Belgrano era más presionado, donde necesitaba recuperar la pelota más rápidamente y no lo podía hacer con Franco Vázquez. Por las bandas se destacó Rigoni, que tuvo buenos partidos, otros no tanto. Por el otro sector jugó por ahí también Juan Velázquez, que tuvo varias lesiones que no lo dejaron tener regularidad. Y Francisco González Metilli, que tuvo muy buenos partidos como el clásico, tuvo también otro gran partido, pero más adelantado contra Sarmiento, pero que ante Unión, ante Argentinos Juniors, bajó el nivel y por eso perdió el puesto en la final, más teniendo en cuenta el rival que era River. Y Ramiro Hernández, como dijimos, que se desempeñaba por las dos bandas, por el medio también. Indiscutido el chino Celarrayán como media punta, la gran figura del equipo, el goleador del equipo, haciendo jugar al equipo, poniéndoselo al hombro cuando Belgrano no podía generar juego. Y los delanteros tuvieron una rotación importante. Gutiérrez fue importante en los primeros partidos, convirtiendo 3 goles. Después Ubita jugó la mayoría de los encuentros solo adelante, que le costó mucho, fue absorbido por los centrales, que la mayoría eran mucho más grandes que él. Y Lucas Pacerini, que jugó en algunos partidos puntuales y no lo venía haciendo bien, pero a partir de los octavos de finales fue muy importante. La clave de este campeón fue poder adaptarse a la circunstancia también. En los primeros partidos donde las cosas salían bien, el equipo no se tocaba, era más ofensivo, tenía menos contención con el doble 5 entre Adrián Sánchez y el Mudo Vázquez, y después se fue adaptando y yo creo que el ruso ahí entendió que para su sistema de juego no podía mantener a todos los jugadores de buen pie. Entonces armó un esquema más clásico a su diseño, más clásico a su ideología, con un doble 5 bien marcado como Longo y Adrián Sánchez, con dos carrileros con recorrido, con Rigoni, y por el otro lado, en momentos lo hizo González Metilli, también lo hizo Velázquez, y cuando ingresaba Ramiro Hernández, con el chino Celarrayán y con un delantero de área como Lucas Pacerini que bajaba todo lo que Belgrano le proponía al rival en doble jugada. Otra de las claves fue que desde la última fecha ante Sarmiento, luego de haber perdido con Gimnasia de la Plata de local 1-0, propuso un sistema de presión alta. Belgrano venía sin saber a qué presionaba. Uno veía los partidos de Belgrano y no tenía un sistema, no parecía tener marcado un sistema de presión al rival para poder recuperar el balón. Contra Talleres lo inició con una presión alta sin dejarlo salir cómodamente, ahogándolo y quitándole la pelota. Contra Unión hizo lo mismo. Contra Argentino lo intentó, pero pagó caro ese sistema de presión y casi queda eliminado porque los primeros 50 minutos fue claramente superado. Contra River también lo incomodó todo el tiempo al equipo de Núñez. Y otra cosa que fue clave fue el corazón de este equipo. En ningún momento se dio por vencido. Fue superado 2 o 3 partidos de forma muy clara, contra River, por ejemplo, en el Monumental, que perdió 3-0 y lo podría haber hecho por más goles. Los primeros 50 minutos contra Argentinos Juniors en la semifinal fue también muy superado. Llegó con vida al segundo tiempo y ahí cambió. Y también lo hizo frente a Huracán, que fue el partido bisagra en el cual tuvo que empezar a cambiar el Russo Zielinski, pero terminó perdiendo claramente con el equipo de Parque Patricio. Esas fueron las claves del campeón Belgrano en un torneo en el cual, como explicaba el ruso Zielinski, todos tenían una meseta, todos tenían una caída en su rendimiento. Belgrano logró revertirlo en la última fecha de la fase regular y jugar una instancia de playoff de manera increíble, dejando todo en la cancha, sabiendo a qué jugaba, teniendo clara la idea y fundamentalmente peleando duelo a duelo en cada uno de los sectores de la cancha con la convicción de que este equipo quería ganar, quería lograr cosas importantes y lo logró en la final, donde yo tengo total seguridad que la diferencia entre un equipo y el otro
fue la convicción que tenía Belgrano de jugar esta final y de ganarla contra un equipo como River Plate que tenía algunos juveniles y en los cuales yo considero que fueron 4 jugadores o 5 como mucho que entendieron que estaban jugando una final o que no les pesó la final, y en esa diferencia, en ese contraste, Belgrano sacó ventaja y se quedó merecidamente con el torneo de la primera división del fútbol argentino.